la promesa infinita. El viento soplaba con suavidad aquella tarde de verano, agitando los cabellos castaños de Valeria mientras corría por el patio del colegio con una sonrisa dibujada en el rostro. Dani, a poca distancia, la perseguía con risas y gritos de complicidad. Tenían apenas 6 años cuando sus miradas se encontraron por primera vez en aquel rincón rodeado de encinas y rosales. Desde ese instante, una conexión invisible surgió entre ambos, una amistad profunda que se convertiría, con el paso de los años, en un amor capaz de resistir los golpes del tiempo y las heridas de la desconfianza. Valeria era la hija de un profesor de matemáticas y de una florista que cultivaba las rosas más hermosas de la región. Por eso, desde pequeña, desarrolló un gusto exquisito por el arte y la belleza. Sus dedos se familiarizaron con los pinceles antes de aprender a sostener con firmeza un lápiz. Pintaba universos llenos de color y fantasía, a menudo inspirados por la naturaleza que la rodeaba. Dani, en cambio, provenía de una familia humilde que regentaba una pequeña biblioteca de barrio. Su madre, una mujer con un corazón generoso y una risa contagiosa, había inculcado en él el amor por los libros y la poesía. Su padre, un músico aficionado, le había enseñado el ritmo de las palabras y la magia de las historias contadas al calor de las tardes de domingo. Ya desde el primer curso, se volvieron inseparables. Pasaban los recreos correteando por el patio, inventando juegos en los que los lápices se convertían en espadas y las hojas de cuaderno en escudos de guerreros imaginarios. O se sentaban bajo un viejo roble, donde hacían planes para conquistar el mundo, o, al menos, para alcanzar los sueños que creían inalcanzables. Entre risas y confesiones infantiles, Dani y Valeria se hicieron confidentes, cómplices de aventuras tan tiernas como audaces. Nadie se atrevía a romper aquel lazo tan especial que irradiaba ternura, ni siquiera sus compañeros de clase, que contemplaban con cierta envidia la profunda conexión que existía entre ellos. Conforme fueron creciendo, la amistad evolucionó de forma natural hacia sentimientos más intensos. A los 14 años, la primera vez que Dani invitó a Valeria a dar un paseo por la orilla del río cercano, notó cómo el pulso se le aceleraba al rozar la mano de su amiga. Ella, aunque un tanto tímida, dejó que sus dedos se entrelazaran con los suyos, descubriendo el cosquilleo electrizante de una emoción desconocida. La sinceridad de sus risas y el brillo de sus miradas confirmaron lo que ambos intuían: estaban hechos el uno para el otro. Era un amor puro, sin grandes pretensiones más allá del anhelo de estar juntos. En las tardes de estudio, se sentaban en la mesa de la cocina, rodeados de libros y cuadernos manchados de témperas, sin poder evitar que sus rodillas se tocaran de vez en cuando. Cuando las sombras de la noche caían, se escabullían al jardín, leían poemas de autores clásicos o recitaban fragmentos de novelas que los transportaban a lugares lejanos. Fue en una de esas veladas, cuando tenían 15 años, que Dani le regaló a Valeria una flor silvestre recién arrancada del huerto de su casa. Ella la sostuvo con cariño, acarició los pétalos y le confesó que guardaría ese pequeño tesoro para siempre, como símbolo de lo que sentían. Era su forma de gritar al mundo que, aunque jóvenes, amaban con una intensidad insólita. Sin embargo, la vida rara vez es tan sencilla como un cuento de hadas. Cuando llegaron a la adolescencia tardía, ambos empezaron a soñar con futuros distintos. Valeria anhelaba estudiar bellas artes en la capital. Creía que sus manos necesitaban explorar grandes lienzos y nuevas corrientes artísticas. Dani, por su parte, se inclinaba por la literatura y el periodismo, deseoso de aprender a transmitir en palabras la belleza que él percibía en todas partes. Fue precisamente en el último año de instituto cuando un malentendido separó el camino de aquellos dos corazones destinados a latir en armonía. Ocurrió al final del verano, poco antes de que empezaran la universidad. Por un lado, Dani sentía la presión de su familia, que deseaba que se quedara en el pueblo y les ayudara en la biblioteca. Por otro, Valeria había decidido con determinación que se marcharía a la ciudad. En una conversación llena de nerviosismo y de silencios incómodos, ambos se dijeron cosas que no sentían, llevados por el miedo a perderse o a no estar a la altura de los sueños del otro. Una serie de cartas que Dani escribió con el corazón en la mano se extraviaron en el correo. A su vez, Valeria, dolida y confundida, creyó que él no se interesaba en su nueva vida. El orgullo y la inseguridad tejieron un muro que, con el tiempo, se solidificó. Cada cual siguió su rumbo,
convencido de que el otro había roto el pacto sagrado que alguna vez habían compartido. Valeria triunfó en la ciudad. Sus pinturas empezaron a aparecer en pequeñas exposiciones y, poco a poco, su nombre se fue haciendo un hueco en el mundo del arte. Pintaba figuras humanas envueltas en paisajes oníricos, con trazos vibrantes y colores intensos que reflejaban sus emociones. Sin pretenderlo, en cada lienzo parecía contar la historia de un amor que nunca había logrado cerrarse. Recibía elogios por su técnica, pero en el fondo de su alma anhelaba el calor de aquel amor juvenil. Los pinceles se convertían en su refugio y en su modo de expresar lo que las palabras no se atrevían a pronunciar. Dani, mientras tanto, se marchó a otra ciudad a estudiar periodismo. Se hizo corresponsal de un medio cultural y viajó por distintos países cubriendo festivales literarios. Sus artículos se volvieron célebres por la sensibilidad con la que describía las obras y la pasión que transmitía en cada crónica. Sin embargo, sus escritos guardaban un pozo de nostalgia, un anhelo latente por algo que había dejado atrás. Por las noches, cuando el ruido de la ciudad se calmaba, se sentaba en su apartamento para escribir versos dedicados a una mujer de la que solo conservaba el recuerdo y algunos bocetos de su rostro, garabateados en servilletas de cafeterías o en las esquinas de sus cuadernos de notas. Durante años, la única conexión que mantuvieron con el pasado fueron recuerdos que a veces les asaltaban sin previo aviso. El olor a hierba fresca les transportaba a aquel patio del colegio donde se conocieron. El canto de los pájaros al amanecer les recordaba las veces que, de madrugada, habían salido a contemplar la salida del sol en la ribera del río. Aún en la distancia, sin quererlo, seguían unidos por la memoria. Entonces, el destino, que a menudo actúa como un artesano impredecible, tejió un reencuentro sorprendente. Dani recibió una invitación en un sobre elegante y lacrado en azul marino. La letra, trazada con caligrafía impecable, pertenecía a Alejandro, uno de sus mejores amigos de la infancia. El texto anunciaba con entusiasmo que Alejandro se casaría en una isla paradisíaca de la que su familia era propietaria. La boda duraría 4 días, en los que pretendían agasajar a los invitados con fiestas, cenas a la luz de la luna y excursiones marítimas. Lo que sacudió de verdad a Dani fue descubrir el nombre de la novia, Valeria. La impresión le recorrió la columna vertebral como un escalofrío helado. Su corazón latió con fuerza al recordar a la joven pintora que había sido su primer y gran amor. Se preguntó cómo podría ser que Valeria y Alejandro hubieran decidido casarse. Desconocía por completo que ellos hubiesen iniciado un romance. Después de leer la carta un par de veces, se dio cuenta de que Alejandro nunca le había contado nada durante las últimas llamadas que habían mantenido para ponerse al día. Con un nudo en el estómago, guardó la invitación y se sentó a su escritorio, contemplando el horizonte por la ventana. Se debatía entre la tentación de no ir, por miedo a enfrentar el pasado, y el deseo de reencontrarse con Valeria, aunque ello implicara verla unida a otro hombre. Finalmente, la curiosidad y la nostalgia pesaron más que el temor. Decidió asistir. Quizás era la oportunidad que necesitaba para obtener respuestas, para entender por qué se habían roto aquellos hilos que parecían irrompibles, y sobre todo, para asegurarse de que ella fuese feliz aunque no fuera a su lado. Compró el billete de avión y empacó lo poco que necesitaba para 4 días en una isla lejana. Un par de trajes ligeros, cuadernos de notas, la vieja flor que años atrás ella le devolvió en un intento desesperado de aclarar las cosas, y que él había conservado como un amuleto, y un corazón cargado de preguntas. La mañana del viaje se levantó antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño. Se dirigió al aeropuerto con nerviosismo, pues aunque viajaba a menudo por trabajo, esta vez el destino no era un simple lugar turístico, sino una encrucijada emocional que podía cambiar su vida. Al aterrizar, el calor húmedo de la isla le dio la bienvenida junto al aroma de los hibiscos y la brisa marina. Un barco privado, dispuesto por la familia de Alejandro, esperaba a un grupo reducido de invitados para llevarlos hasta la mansión donde se celebraría la boda. El trayecto en barco fue una mezcla de paisajes de ensueño y una profunda sensación de irrealidad. El agua cristalina dejaba entrever los corales y los peces de colores que danzaban bajo la superficie. El cielo, despejado, presagiaba días radiantes y veladas estrelladas. Dani apenas participó en las conversaciones de los otros pasajeros. Estaba demasiado absorto pensando en Valeria.
Se preguntaba cómo reaccionaría ella al verlo, si el fuego del pasado volvería a encenderse en su interior o si ella habría cerrado por completo aquella puerta. La mansión era una joya arquitectónica que pertenecía a la familia de Alejandro, un edificio colonial de paredes encaladas y balcones con balaustres de madera tallada. Se alzaba sobre un acantilado rodeado de palmeras, bugambillas y un extenso jardín de orquídeas exóticas que parecían brillar bajo el sol. El personal de servicio se encargó de acomodar a los invitados en habitaciones espaciosas, decoradas con muebles antiguos y lienzos costeros. Dani abrió la ventana de su cuarto y contempló la inmensidad del mar, preguntándose dónde estaría Valeria en ese mismo momento. Por fin, al caer la tarde, ocurrió el reencuentro. Fue en el patio interior, engalanado con un hermoso juego de luces y flores. Una suave música de violines acompañaba a los invitados, que charlaban en pequeños grupos. Entre las luces doradas, emergió la figura de Valeria, vestida con un vestido veraniego blanco, sencillo pero elegante, y con el cabello ligeramente recogido en un moño que dejaba suelto un mechón rebelde. El corazón de Dani dio un vuelco. Ella lo vio casi al mismo tiempo y se detuvo en seco, como si los demás hubieran desaparecido de golpe y solo existieran ellos dos en aquella penumbra iluminada. Se acercaron con pasos vacilantes, sintiendo que el tiempo se fundía, que los años de separación se comprimían en un solo segundo. Valeria lo miraba con una mezcla de sorpresa, añoranza y nerviosismo. Dani pudo ver el brillo de las lágrimas contenidas en los ojos de la mujer que había amado tanto tiempo atrás. Sin pensarlo, la saludó con una leve inclinación de cabeza y un hola tembloroso. Ella, visiblemente emocionada, respondió con una voz trémula. Durante unos instantes, ninguno supo qué decir, cómo abordar la avalancha de sentimientos que de pronto los asaltaba. «No esperaba verte aquí tan pronto», dijo ella, rompiendo el silencio. «La invitación llegó con suficiente anticipación», respondió él, intentando mostrarse sereno. «Pensé que vendrías a saludar. Tenía dudas, y necesitaba organizar mis ideas». Ella bajó la vista, insegura. Dani notó el leve temblor en sus manos. Aquellos dedos que antaño habían sostenido pinceles con determinación, ahora delataban la tensión que contenía. Estuvieron hablando brevemente de la isla, de lo hermosa que era la mansión y de lo mucho que se alegraban de que Alejandro hubiera encontrado la felicidad. Fue una conversación superficial, pero cargada de todo lo que no se decían directamente. Cuando se separaron para reunirse con otros invitados, cada uno sintió que una fuerza implacable les había remecido el alma. Los 2 días siguientes transcurrieron entre recepciones, cenas elegantes y paseos por la playa organizados para el disfrute de los invitados. Cada momento social resultaba un desfile de sonrisas, copas alzadas y brindis por la inminente boda. Alejandro, un empresario joven con carisma y una fortuna considerable, se mostraba exultante ante la perspectiva de desposar a la pintora cuyo talento admiraba desde hacía años. Según contó a Dani, había conocido a Valeria en una exposición de arte, y poco a poco, la amistad derivó en complicidad y luego en un noviazgo formal. A pesar de las atenciones de Alejandro, Valeria parecía distante, como si viviera detrás de un velo de recuerdos. En ocasiones, Dani la sorprendía mirando el horizonte con una expresión melancólica, como si buscara respuestas en el vaivén de las olas. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaban, ella desviaba los ojos o sonreía con nerviosismo, evitando el diálogo que ambos necesitaban mantener. La isla ofrecía paisajes de ensueño, playas de arena blanca, un mar turquesa que invitaba a nadar y senderos bordeados de vegetación exuberante. Dani aprovechó esos paseos para reflexionar sobre lo que sentía. No podía negar la punzada de dolor que le provocaba imaginar a Valeria casándose con otra persona. Al mismo tiempo, se preguntaba si él tenía derecho a interferir en una decisión que, presumiblemente, ella había tomado con convicción. La noche previa a la boda, se organizó una gran fiesta en la playa. Las antorchas iluminaban la orilla, y una orquesta tocaba música suave mientras los invitados bailaban descalzos sobre la arena. Mesas con manjares deliciosos y bebidas exóticas completaban la estampa idílica. Dani, dejando a un lado la timidez, se atrevió a invitar a Valeria a dar un paseo bajo la luz de la luna. Ella aceptó, indecisa al principio,
pero consciente de que era necesario. Caminaron en silencio por la orilla, dejando atrás la fiesta y adentrándose en un tramo solitario de la playa, donde las olas rompían con delicadeza contra sus pies desnudos. Finalmente, Danny se detuvo. El sonido de la orquesta llegaba amortiguado por la distancia, y la única luz que los alumbraba era la de la luna y las estrellas. Él clavó la mirada en los ojos de Valeria, y con un hilo de voz cargado de sentimientos contenidos, le dijo: «No logro entender cómo llegamos a perdernos de esta forma». Ella, con el rostro surcado de lágrimas, se cubrió los labios con la mano antes de responder: «Danny, han pasado tantos años. Nunca quise que nos separásemos así. Pero me dolió demasiado sentir que te marchabas de mi vida sin luchar. Luego supe que no recibiste mis cartas, y que las tuyas tampoco llegaron a mí. Cuando conocí a Alejandro, mi corazón seguía roto. Intenté rehacer mi vida, convencerme de que podía amar a alguien más. Y él ha sido tan bueno, tan comprensivo». Danny alargó la mano y la posó con suavidad en la mejilla de Valeria, como si temiera romperla. Allí estaba la mujer que marcó su juventud, la que había inspirado cada uno de sus versos. Sintió un nudo en la garganta. «Te he extrañado cada día. Ningún viaje, ningún artículo, ningún poema que escribí logró llenar el vacío que dejaste», susurró. «Si tú eres feliz con Alejandro, no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesitaba verte, necesitaba saber que estabas bien». Valeria cerró los ojos. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas, y de pronto, se dejó caer en los brazos de Danny, apoyando la cabeza en su hombro. Parecía que todo el resentimiento, la confusión y la añoranza emergían en aquel abrazo largamente postergado. Permanecieron así, sintiendo la calidez de sus cuerpos, el latido de sus corazones, rodeados de la inmensidad de la noche tropical. Por un instante, recobraron la magia de su adolescencia, el recuerdo de esas primeras caricias junto al río de su pueblo. «No sé qué voy a hacer», dijo ella, con la voz cortada. «Mañana me caso. Todo el mundo está aquí por la boda. Mi familia, la de Alejandro, los socios de su empresa, nuestros amigos. ¿Cómo voy a explicar lo que siento?». Danny no tuvo una respuesta inmediata. Sabía que no podía pedirle que rompiera su compromiso sin reflexionar. Además, respetaba a Alejandro, era un buen amigo de la infancia, y él no deseaba causarle un dolor innecesario si Valeria no estaba decidida. Así que la soltó despacio, besó su frente con ternura y musitó: «Solo quiero que seas feliz. Si no es a mi lado, respetaré tu decisión». Valeria guardó silencio. Se limitó a sentir antes de alejarse, fundiéndose con la penumbra y regresando a la fiesta, donde la música sonaba alegre e indiferente a las tragedias personales. Danny se quedó contemplando la espuma de las olas, sin saber si había perdido definitivamente al amor de su vida o si, al contrario, aquella noche se había abierto una puerta a la esperanza. A la mañana siguiente, la isla amaneció radiante, con un cielo despejado y un sol que prometía iluminar la boda. Los invitados se prepararon para la ceremonia que tendría lugar al mediodía, a un costado de la mansión, en un patio adornado con arcos de flores y guirnaldas de seda. Desde temprano, un ejército de decoradores se afanaba en dejarlo todo perfecto. Las mesas lucían manteles blancos y centros de mesa con orquídeas y lirios tropicales. La brisa marina refrescaba el ambiente y acariciaba los vestidos vaporosos de las damas. Danny, enfundado en un traje claro, esperaba cerca de una columna, intentando pasar desapercibido entre la multitud. Por dentro, se sentía un manojo de nervios, no había podido dormir, dándole 1000 vueltas a la escena de la noche anterior. No sabía si Valeria habría tomado una determinación, o si se casaría con la duda grabada en su corazón. Desde su posición, divisaba a Alejandro, sonriente y elegantísimo, conversando con algunos familiares. Parecía exultante, seguro de la dicha que le aguardaba ese día. La gente se fue acomodando en sus asientos a medida que la ceremonia estaba por empezar. Un cuarteto de cuerdas interpretaba música suave, creando una atmósfera solemne y a la vez llena de emoción. Entonces, llegó el momento,
Valeria apareció al final del pasillo que formaban los asistentes, vistiendo un vestido blanco de diseño sencillo pero de una belleza impactante. Llevaba un velo ligero que solo cubría parcialmente su rostro. Sostenía un ramo de rosas y orquídeas que contrastaba con su piel ligeramente bronceada por el sol caribeño. Caminaba con pasos firmes, aunque en su mirada se reflejaba la lucha interna que vivía. Dani sintió que el corazón le daba un vuelco. Contemplarla así, radiante en su atuendo nupcial, le produjo una mezcla de admiración y dolor. Recordó sus juegos de niños, la complicidad de su adolescencia, aquel primer beso furtivo detrás del viejo roble del colegio, las horas que pasaban soñando con futuros llenos de viajes y de arte. Se preguntó si el destino realmente había escrito que sus caminos se bifurcaran para siempre. Valeria llegó hasta donde le esperaba Alejandro, y el oficiante comenzó a pronunciar las palabras solemnes que preceden al intercambio de votos. Sin embargo, la voz del maestro de ceremonias se fue difuminando en la mente de Dani, quien solo podía fijarse en el modo en que Valeria respiraba, en la tensión de sus manos aferradas al ramo, en el brillo de sus ojos cargados de interrogantes. De pronto, ella giró el rostro y sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo. Los latidos de sus corazones parecieron sincronizarse. Con un gesto casi imperceptible, Valeria negó con la cabeza, como si quisiera decirle algo que no podía pronunciar. El oficiante preguntó si alguien tenía algún motivo para oponerse a ese matrimonio. En la mayoría de ceremonias, ese instante pasa desapercibido, como un formalismo que nadie se atreve a interrumpir. Pero, en aquella ocasión, Dani sintió un impulso arrollador. Un recuerdo le atravesó la memoria, la flor silvestre que ella guardó de adolescentes, la promesa de amarse siempre. Sin prever las consecuencias, alzó la voz. Yo tengo algo que decir. Se escucharon murmullos de desconcierto entre los invitados. Alejandro frunció el ceño, al tiempo que Valeria cerraba los ojos, conteniendo la respiración. El oficiante lo invitó a hablar. Dani avanzó con pasos vacilantes hasta situarse a la altura de los novios. Un rumor recorrió a la concurrencia, mientras él, en un gesto tembloroso, sacó de su bolsillo aquella vieja flor que había guardado durante años. Aún marchita, conservaba la forma que un día simbolizó un amor único. Con la voz temblorosa, Dani se dirigió a Valeria. Perdóname por no haber estado cuando me necesitaste, por no haber roto mi orgullo cuando debía y por no haber peleado más fuerte por lo nuestro. Durante años, cargué con este recuerdo. Creo que nunca dejé de amarte. Si tú aún sientes algo por mí, te suplico que seas sincera contigo misma, sin importarte las apariencias. La tensión en el ambiente era palpable. Alejandro miraba a Valeria, esperando una respuesta que le permitiera entender qué pasaba por su mente. Ella, con lágrimas que ahora sí rodaban sin contención, tomó la flor de manos de Dani. Entonces, se volvió hacia su prometido y habló en voz apenas audible. Alejandro, eres un hombre maravilloso. Has sido mi apoyo, mi refugio cuando más lo necesitaba. Pero no puedo casarme hoy sabiendo que mi corazón sigue atado a un pasado que no he resuelto. Lo siento, pero no puedo dar este paso. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones sorprendidas entre los invitados. La gente se miraba con desconcierto, sin saber cómo reaccionar. Alejandro se quedó pálido, con la mirada clavada en la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Durante un instante eterno, reinó un silencio cortante. Pero luego, él, con un gesto de madurez y tristeza, pronunció: Valeria, siempre quise tu felicidad. Si consideras que tu verdadero camino no es a mi lado, aunque me rompa el corazón, lo aceptaré. Aquellas palabras confirmaron que Alejandro poseía una nobleza admirable. Sin embargo, la herida que se abría en su interior era innegable. Con la voz quebrada, le deseó a Valeria lo mejor y se apartó, escoltado por algunos amigos que intentaban consolarlo. El oficiante, desencajado, dio por terminada la ceremonia. Muchos invitados se pusieron en pie, sin saber si marcharse, mostrar indignación o empatía. La confusión reinaba, pero, sobre todo, se percibía el aire cargado de una emoción inusual.
Dani y Valeria se quedaron un momento solos, en medio del altar improvisado. Se miraron sin saber qué decir. Ella, con el velo a medio caer, abrazó a Dani sin contener las lágrimas. Se aferró a él con desesperación, pidiéndole con su gesto que no volviera a abandonarla. Él, sintiendo una mezcla de euforia y responsabilidad, le correspondió al abrazo con la misma fuerza. En ese instante, supieron que debían hablar largo y tendido, curar las heridas, entender las razones que los habían separado y, solo después, decidir si era factible retomar una historia que dejó tantas cicatrices. Mientras los invitados se dispersaban, algunos con muestras de molestia, otros con curiosidad y unos cuantos con rostro feliz por la idea de que el amor verdadero había triunfado, la pareja se apartó para sentarse en un banco de piedra, junto a un estanque de peces de colores. Allí, en la quietud de los jardines, iniciaron una conversación sincera sobre lo que habían sentido todos esos años. Confesaron los miedos, los orgullos, los anhelos postergados. Valeria explicó cómo se había sentido sola en la gran ciudad, aferrada a la pintura como un escape, mientras Dani le hablaba de sus viajes, de los poemas inacabados que siempre llevaban su nombre escondido. Fue un intercambio largo, lleno de susurros, pausas y sollozos, pero también de algunas risas al evocar anécdotas de su infancia. Para la tarde, ya con la ceremonia fallida, parte de los invitados decidió marcharse de la isla. En cambio, otros, entre ellos, varios amigos cercanos, se quedaron, dispuestos a apoyar a Valeria y a Dani en el reencuentro y, sobre todo, con la esperanza de que se llegara a una reconciliación definitiva. Alejandro, roto de dolor, tomó un barco esa misma tarde, no sin antes despedirse de Valeria con un beso en la frente, demostrando que, aunque le doliera, entendía la decisión de la mujer que seguía amando. Los días siguientes transcurrieron en la isla en una especie de paréntesis mágico. Dani y Valeria paseaban por la playa, contemplaban juntos el atardecer y hablaban de sus metas presentes. Ella le contaba cómo deseaba seguir explorando nuevas técnicas pictóricas y él, por su parte, soñaba con dejar de ser corresponsal de medios ajenos para escribir su propia novela. Ambos, con cautela, iban descubriendo que el sentimiento que los unió en la niñez continuaba ahí, más maduro, capaz de sobrevivir a las inseguridades y al paso del tiempo. La isla, paradójicamente, se convirtió en el escenario ideal para empezar de cero. A veces, se sentaban sobre las rocas del acantilado, mirando la inmensidad del océano, recordando cómo en su adolescencia creían que el mundo era solo su pueblo, sus bosques, su río. Ahora, entendían que el mundo era más amplio, pero que su conexión, la chispa que los unía, seguía guardando ese matiz íntimo y profundo, como si el universo entero cupiera en sus miradas. Al cuarto día, cuando muchos invitados ya habían partido, Dani y Valeria decidieron quedarse una noche más. Visitaron la bahía desierta, donde en lugar de la multitud de los días anteriores, solo quedaban las huellas del gran evento que nunca se concretó. Allí, frente a la mansión vacía de festejos, Valeria tomó valor y pidió perdón a Dani por haberle guardado rencor tanto tiempo. Él, a su vez, reconoció que debió haber sido más insistente en aclarar el malentendido cuando todavía había tiempo. Fue un diálogo sincero que acabó con ambos riendo con complicidad y llorando de alivio. Consciente de la importancia de aquel momento, Dani sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno donde solía anotar sus versos. Abrió una página en blanco y, con un bolígrafo de tinta azul, escribió un corto poema que, a pesar de su sencillez, encerraba toda la esencia de lo que había significado su reencuentro. Te busqué en todos los puertos y al fin te hallé en mi memoria, te encontré en cada palabra que nunca me atrevía a decir, hoy sin miedo a los recuerdos, mis labios pronuncian tu nombre con la certeza de que siempre has vivido en mi latir. Valeria leyó el poema en silencio, sintiendo como cada palabra calaba en su corazón. Levantó la mirada, y en un arranque de impulso, besó a Dani. Un beso tierno, sin prisas, que selló no solo un perdón mutuo, sino la promesa de reconstruir lo que nunca debió romperse. La noche era oscura y el mar reflejaba la luna, dándole a la escena un aire casi irreal. A la distancia, el ulular del viento entre las palmeras acompañaba su abrazo infinito. Con el pasar de las horas, conversaron sobre el futuro. ¿Qué pasaría cuando regresaran a la ciudad?
¿Cómo afrontaría Valeria la ruptura de una boda que se había organizado con tanta expectación? ¿Cómo retomaría Dani su vida profesional si ahora descubría una razón poderosa para quedarse cerca de ella? No tenían respuestas claras, pero comprendieron que lo más importante era no volver a separarse sin luchar. Tal vez ella se trasladaría por un tiempo a la ciudad donde Dani vivía, o quizá él dejaría sus viajes constantes para apoyarla en sus exposiciones. Lo único cierto era que juntos descubrirían la forma de compaginar sus sueños y, esta vez, no permitirían que los silencios o los temores pudieran con lo que sentían. Al despedirse de la isla, en el muelle donde aguardaba el barco que los llevaría de vuelta, Valeria arrojó al mar los restos marchitos de aquella flor silvestre que, durante tantos años, había simbolizado un amor interrumpido. Con una leve sonrisa, se aferró a la mano de Dani, como diciendo, no necesito reliquias del pasado, lo que importa está vivo en el presente. Él apretó con fuerza sus dedos, sellando un pacto renovado. Ya en la ciudad, la noticia de la boda cancelada se propagó rápido. Hubo quienes criticaron a Valeria por dejar a un hombre tan bueno como Alejandro, otros la apoyaron por haberse atrevido a seguir los dictados de su corazón. Entre comentarios y rumores, ella se enfocó en preparar una exposición titulada Nuevos Horizontes, donde exhibiría obras inspiradas en la isla, en el reencuentro y, en definitiva, en la fuerza del amor que había renacido de las cenizas. Cada pincelada reflejaba la pasión y el valor de dos personas que, tras años de distanciamiento, se arriesgaban a volver a empezar. Dani, por su parte, renunció a su puesto habitual y dedicó varios meses a escribir un libro que mezclaba la crónica de viajes con la poesía y la narrativa romántica. Lo tituló La promesa infinita, en honor a la historia que marcó su vida. El manuscrito hablaba de dos almas destinadas, separadas por un infortunio del azar, y de cómo el destino volvía a juntarlas para reparar aquello que había quedado inconcluso. El día de la inauguración de la exposición de Valeria, la sala de arte se llenó de un público variopinto, críticos, coleccionistas y amigos comunes. Algunas miradas inquisitivas se posaron en Dani cuando llegó tomado de la mano de la pintora. No faltaron preguntas sobre lo ocurrido en la isla, pero la pareja se limitó a sonreír y a agradecer el apoyo de quienes creían en su unión. Al finalizar el recorrido por las obras, un periodista le preguntó a Valeria: ¿qué mensaje quiere transmitir con esta exposición tan íntima y emocional? Ella lo pensó un instante y respondió con naturalidad: el mensaje de que el amor verdadero no siempre sigue un camino lineal. A veces se tuerce, se rompe, se pierde en las sombras. Pero, si es auténtico, halla la forma de renacer. Aquella noche, Dani leyó en voz alta uno de los fragmentos de su libro. El público escuchó en silencio, conmovido por la historia que, aunque novelada, no dejaba de reflejar la intensidad de un amor real. Cuando terminó, se fundió en un abrazo con Valeria mientras la sala estallaba en aplausos. En el fondo, lo que celebraban no era solo el arte, sino la certeza de que la vida brinda segundas oportunidades. Con el paso de los meses, la relación entre Dani y Valeria encontró estabilidad. Se mudaron a un pequeño apartamento luminoso, donde ella instaló su taller de pintura y él, su escritorio lleno de papeles y libros. Las mañanas las dedicaban a sus respectivas pasiones artísticas, y al caer la tarde, salían a pasear por las calles empedradas de la ciudad, se sentaban en cafés bohemios y reían recordando anécdotas del pasado. Algunos domingos se escapaban a las afueras, buscando la naturaleza que les evocaba su infancia, esa que siempre había sido un escenario perfecto para sus fantasías juveniles. No todo fue sencillo. Hubo momentos de tensión, discusiones sobre el futuro profesional de cada uno, el recuerdo inevitable de la boda fallida y la incomodidad de encontrarse, en alguna ocasión, con personas que conocían a Alejandro. Sin embargo, cada obstáculo se transformó en una prueba para consolidar una relación más madura. Dani descubrió la importancia de comunicar lo que sentía sin reprimirlo, evitando reproducir el silencio que los había separado en el pasado. Valeria, por su lado, aprendió a confiar más en él, a no dejar que el miedo y la inseguridad hablaran en su lugar. Un año después, en un gesto simbólico, ambos regresaron a la isla. Esta vez, no había ceremonias ni banquetes lujosos. Solo ellos dos y el recuerdo de un altar que quedó a medio erigir. Recorrieron los mismos rincones que, tiempo atrás,
Habían sido testigos de la confusión y de la interrupción de una boda que nunca se celebró. Visitaron la mansión, cuyo jardín seguía rebosante de orquídeas, y se sentaron en el mismo banco de piedra del estanque. Pero esta vez, no cargaban con la pesadumbre de lo indecible, sino con la alegría de un presente compartido y la seguridad de que el futuro se escribiría a dos manos. Al atardecer, se dirigieron a la playa, donde el sol pintaba de tonos naranjas y rosados el cielo. Caminando descalzos, sintieron la tibieza de la arena y se dejaron envolver por la caricia de la brisa marina. Dani se volvió hacia Valeria y, con mirada seria, extrajo de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. Ella contuvo el aliento, comprendiendo de inmediato lo que iba a suceder. Con la voz entrecortada por la emoción, Dani le dijo: «Te prometí que no dejaría pasar otra oportunidad. Quiero compartir mi vida contigo, porque eres la luz que inspira mi escritura, la calma que llena mi corazón. ¿Quieres casarte conmigo?». Valeria, con lágrimas de dicha, asintió sin titubear. Era la respuesta que ambos habían anticipado, pero que solo podía pronunciarse con absoluta certeza en ese momento crucial. Se abrazaron, sintiendo la calidez de sus cuerpos y la promesa de un porvenir lleno de complicidad. No necesitaban un gran despliegue de invitados ni una fiesta ostentosa. Únicamente llevaban consigo el amor que se habían profesado desde la niñez y la confianza en que, esta vez, su historia no se vería truncada por el orgullo o las malas interpretaciones. Meses más tarde, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de la infancia de Valeria, ambos se dieron el sí quiero ante un puñado de familiares y amigos cercanos. El viejo roble que los vio conocerse de niños lucía decorado con luces tenues y cintas de colores. Un violinista interpretó una suave melodía mientras intercambiaban votos escritos por ellos mismos. Fue un momento cargado de autenticidad, de la belleza que solo puede emerger cuando dos almas se reencuentran tras haber superado las barreras del tiempo y el desamor. Las palabras sobraban, bastaba contemplar en sus rostros la certeza de haber hallado, al fin, su lugar en el mundo. Al concluir la ceremonia, todos se reunieron en una cena al aire libre, iluminada por luciérnagas y farolillos. El menú consistía en platos sencillos, exquisitos en su sencillez, preparados con el cariño de quienes sabían la importancia de aquella velada. Entre brindis y palabras emotivas, Dani y Valeria brindaron por los sueños compartidos y por la valentía de no callar cuando el corazón exige hablar. Fue una celebración llena de autenticidad, sin protocolos innecesarios, para sellar un amor que se había forjado en la infancia y consolidado en la madurez. Con el paso del tiempo, Valeria continuó pintando cuadros que encandilaban a los entendidos en arte, y Dani publicó su libro, La promesa infinita, obteniendo una calurosa acogida tanto de la crítica como del público. Su historia se convirtió en un referente de la capacidad del destino para unir o reunir a dos personas que, pese a las circunstancias, no habían dejado de pertenecer el uno al otro. En cada entrevista, Dani evitaba los sensacionalismos sobre la boda fallida con Alejandro. Prefería centrarse en destacar la fuerza del verdadero amor y la importancia de la comunicación, esa asignatura pendiente que alguna vez los separó. Y así, la vida siguió su curso con la naturalidad propia de las historias que, tras grandes turbulencias, encuentran un remanso de paz. No faltaron retos ni dificultades, pero Dani y Valeria los enfrentaron con la certeza de que su unión era más fuerte que los obstáculos. En cada pincelada de ella, en cada palabra escrita por él, latía un palpitar común que recordaba sus paseos de infancia, la flor silvestre ofrecida, las cartas extraviadas y el reencuentro en una isla de ensueño. Un latido que, como un hilo dorado, los mantendría atados sin importar la distancia ni las tempestades. Al final, lo que quedó de aquella boda fallida fue la evidencia de que el amor verdadero no puede encasillarse en planes preestablecidos ni en expectativas sociales. Si algo habían aprendido, era que los sentimientos auténticos, por mucho que se releguen al olvido, por muchos kilómetros y silencios que se interpongan, renacen con más fuerza cuando se liberan de las dudas. Y que, a veces, un simple tengo algo que decir puede cambiarlo todo, puede devolver la esperanza a dos almas que se creían separadas para siempre. Bajo la sombra de aquel roble que los vio crecer, y con la brisa marina que en el recuerdo susurraba promesas de reencuentro, Valeria y Dani siguieron escribiendo su historia. Una historia que, por extraño que pareciera, comenzó en la inocencia de la niñez,
Se truncó en la incertidumbre de la juventud y finalmente halló su cauce en la madurez de dos corazones dispuestos a arriesgarlo todo por la felicidad compartida. Porque, en definitiva, el verdadero amor no se extingue con la distancia ni el olvido. Vive en cada latido, espera su momento y, cuando al fin llega la oportunidad, se muestra con la fuerza de una luz radiante que ilumina cada rincón oscuro. Así se forjó la promesa infinita de Dani y Valeria, un juramento silente y poderoso, capaz de trascender los malentendidos, los años y los temores para florecer una y otra vez, perpetuo y luminoso, como un amanecer que siempre regresa.